Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva. Pues nosotros a través de los medios estamos siempre siguiendo qué son las situaciones que se están produciendo en Guatemala, qué son lo que nos llama la atención, qué es lo que está captando la atención de los medios, porque son problemas que están surgiendo todos los días. Así que sabemos que estamos en medio de un proceso electoral que ha sido de lo más agitado, pero esto no hace que quitemos la atención de otros asuntos importantes. Yo les quisiera mostrar la portada de uno de los medios locales recientemente, en la cual ustedes van a darse cuenta de que hay dos situaciones. En la parte de arriba ven ustedes cuando dice que hay una situación de salud enfrentando una posible crisis por el surgimiento de enfermedades transmitidas por insectos. La parte de abajo habla de las encuestas políticas en las cuales sabemos que no sabemos para dónde vamos con tanta situación que se está produciendo. Pero tampoco sabemos para dónde vamos ante la situación de los diferentes procesos infecciosos que se están produciendo a nivel nacional, que verdaderamente afectan a la población y que realmente no existe en general un conocimiento claro, una política clara y que pueden llegar a ser verdaderas crisis para la población en general. Por ello fue que hoy pues, nos permitimos salirnos un poquito de los temas políticos para ir a un área que creemos que es de una gran importancia para todos ustedes que nos están viendo, porque hay diferentes versiones que oímos en Guatemala. Cuando uno habla con casi cualquier persona en diferentes regiones de Guatemala, le dice, mire, es que le cayó chikungunya. Habla con el sur, le cayó chikungunya. Habla con la gente de Oriente, le cayó chikungunya. Es decir, hay una tremenda cantidad de gente que está reportando que sufre de esta enfermedad. Para ello, esta noche, hoy nos permitimos invitar al doctor Arturo Sánchez, a quien le damos la bienvenida. Doctor, bienvenido a su programa Acción Positiva. Muchísimas gracias, Francisco. Es un verdadero placer poderte acompañar en esta noche. Pues muchas gracias. El doctor es especialista en control y prevención de enfermedades transmitidas por vectores y especialista en epidemiología aplicada. ¿Quién mejor que él para darnos con su experiencia pues información sobre esto? Arturo, muchas gracias. Pues como te decía, la prensa está comentando, la Vox Populi lo está comentando y prácticamente nadie con quien tú hables no te dice que alguien tiene chikungunya en los alrededores. ¿Cuál es la verdadera situación que estamos enfrentando en ese sentido? Bueno, la situación es de que hay una cantidad de enfermedades de transmisión viral que una de sus principales manifestaciones clínicas es la fiebre. Y ante la falta de medios diagnósticos de confirmación, a muchos casos que no son chikungunya se les caracteriza como dicha enfermedad. Esta enfermedad es una enfermedad de transmisión viral, es transmitida por un mosquito, el Aedes aegypti, y también se ha reportado transmisión por el Aedes albopictus. Ambos mosquitos están presentes en el país, en la totalidad del país, y es una enfermedad que se transmite de un paciente enfermo a un paciente sano. Estas enfermedades transmitidas por vector tienen la particularidad que necesitan un insecto, una mosca, para poder ser transmitida al ser humano. De esa suerte, cuando alguien entra al país con la enfermedad, basta con que hayan mosquitos, los infecta y este mosquito lo va a transmitir a personas sanas. Como te decía, la sintomatología es muy similar al dengue, es muy similar a fiebre zika, que es muy novedosa actualmente. Ya tenemos fiebre zika en el país, todavía no se ha diagnosticado. Y también es muy similar a la malaria, que es una enfermedad todavía más antigua que estas transmitidas por virus. Sin embargo, el hecho de que su sintomatología clínica sea muy particular y muy similar, lo hace a que el médico clínicamente lo induce a pensar que es una de estas enfermedades, cuando en realidad lo que se necesita es un diagnóstico confirmatorio de laboratorio. Ahora, cuando tú mencionabas, Arturo, el diagnóstico de laboratorio es difícil, es fácil, es accesible, no es accesible,
porque nosotros sabemos desafortunadamente las múltiples carencias y deficiencias que tiene nuestro sistema nacional de salud e incluso, ¿por qué no?, áreas también de la medicina privada. ¿Es un difícil diagnóstico de laboratorio o cómo debería de en realidad, el paciente que tiene un cuadro de estos? ¿Qué es lo que debería hacer? En realidad se necesita de personal altamente capacitado, se necesita de una infraestructura, que te voy a comentar que en el país existe, pero el insumo es también bastante caro. Entonces ahí es la primera limitación que tenemos, porque se puede tener personal calificado, personal capacitado, se puede tener infraestructura, pero si no tiene los insumos para hacer el diagnóstico, entonces nos quedamos cortos. El Laboratorio Nacional de Salud ha desarrollado la tecnología, cuenta con los equipamientos, pero desafortunadamente la demanda es tanta que es imposible hacer el diagnóstico en la totalidad de los pacientes que presentan la sintomatología. Y cuando uno aborda una enfermedad desde el punto de vista de salud pública, tampoco interesa hacer el diagnóstico al 100% de los pacientes, porque en realidad el diagnóstico se hace clínicamente, pero se hace por nexo epidemiológico, que tal vez es la parte más importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que enfermedades como dengue, como chikungunya o fiebre zika no van a aparecer aisladamente. Normalmente aparece en un número de 2, 5 o más, lo que nosotros denominamos un brote, ¿verdad? Entonces uno hace el diagnóstico idealmente en el 10% de pacientes que presentan la sintomatología y luego por nexo epidemiológico dice, bueno, este paciente viene de una población donde hay Aedes aegypti, por ejemplo. Uno hace una investigación de campo y dice, bueno, hay condiciones dentro de su vivienda porque hay criaderos, hay suficiente chatarra, hay producción de zancudos. Y todo eso nos hace decir es dengue, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la situación es de que la población tiene que estar consciente porque hay mucho paciente que se acerca al centro de salud, puesto de salud, y exige que se le haga el diagnóstico por laboratorio cuando no es precisamente tan importante si existe el nexo epidemiológico. Sin embargo, sí es sumamente importante darle medidas educacionales al paciente y darle tratamiento y obviamente su atención, porque esto nos puede prevenir un desenlace fatal. Está bien documentado que en las horas que transcurren en que el paciente inicia la sintomatología en dengue y se le presta la atención médica adecuada, ese tiempo es crucial para que viva o muera en caso que desarrolle dengue hemorrágico. Por ejemplo, ahorita estamos hablando particularmente de dengue y tú has mencionado dengue hemorrágico. Sí. ¿Cuál es la sintomatología? ¿Hay diferencia en la sintomatología inicial o los cuadros son sumamente similares? Porque tú hablaste de fiebre, ¿no? Sí. Pero ¿cuál es a lo largo del cuadro clínico, cuál es la sintomatología que va a enfrentar un paciente? Bueno, normalmente el paciente normalmente se acompaña con un estado febril, luego hay aparecimiento de un rash, que normalmente es en tórax y miembros superiores, hay un dolor retroorbital, ¿verdad? Hay cefalea, hay decaimiento, hay pérdida de apetito. Esos son los cuadros iniciales de un cuadro clásico de dengue. Sin embargo, hay algunos signos de alerta. Por ejemplo, si hay aparecimiento de hemorragia, si hay aparecimiento de un dolor abdominal, si hay pérdida de conciencia, esos 3 signos ya nos deben alertar para ponerle atención al paciente y movilizarlo a un nivel de atención no primario, secundario, sino terciario, que es a nivel hospitalario. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Al paciente y movilizarlo a un nivel de atención no primario, secundario, sino terciario, que es a nivel hospitalario. Por otro lado, hay también elementos de laboratorio que nos pueden contribuir. Por ejemplo, si hay una caída brusca de plaquetas
y hay una elevada del hematocrito o hemoconcentración, también nos hace pensar que ese paciente puede entrar en shock inmediatamente. Tú has hablado, digamos, de cosas que son aparentemente muy sencillas, ¿no? Pues el cuadro clínico, bastante clásico para ustedes que nos están oyendo, pues obviamente hay que tener en mente este tipo de sintomatología. Pero por otro lado, cuando vamos a la realidad de nuestro país, Arturo, y la gente va a visitar el área primaria de atención, ¿está nuestra área primaria capacitada? ¿Tiene el personal capaz de reconocer la sintomatología y tiene la capacidad de responder con las medidas, por lo menos de sostén iniciales? ¿O cómo está el diagnóstico de nuestro sistema de diagnóstico? Esta es una pregunta muy importante porque normalmente, y esto se ha hablado por décadas, el énfasis de los presupuestos dentro del Ministerio de Salud son a nivel hospitalario. No quiere decir que los hospitales merezcan una atención especial, pero la medicina preventiva, el nivel de atención primario en salud merece una atención muy particular, porque si nosotros hacemos medicina preventiva y ese primer nivel de atención le damos un sustento suficiente, menos casos nos van a llegar a los niveles hospitalarios. En el caso de las enfermedades transmitidas por vector, el nivel comunitario juega un papel sumamente importante y clave, así como el nivel de educación, el nivel municipal, el nivel de gobernación. Entonces son enfermedades que no solamente la carga debe echársele al Ministerio de Salud, son enfermedades donde tiene que haber una participación muy amplia de todos los sectores. Y el sector clave aquí es la comunidad. En la comunidad, número uno, tiene que haber un cambio de actitud, ¿verdad? Entonces, si nosotros eliminamos, por ejemplo, para el dengue, todo lo que pueda ser un criadero potencial, y esto es botellas en el patio trasero de la casa, llantas deteniendo la lámina, floreros, y todo aquello que sea capaz de acumular agua, con eso que hagamos tenemos 50% resuelto el problema. Lo segundo es si mejoramos nuestro medio ambiente. Nosotros siempre impulsamos un programa que se llama Casa Limpia, Pato Limpio, que realmente fue un programa muy lindo porque lo que propiciaba y contribuía no solo era contra el dengue, sino contra enfermedades diarreicas intestinales. Y lo otro es a nivel de pilas y toneles, que se ha dicho hasta la saciedad. Cepillemos la pila una vez por semana, tapemos nuestros toneles. Con esas simples medidas nosotros estamos realmente evitando la reproducción del zancudo, primero de la larva y después del mosquito adulto, y ya con esa simple acción, aunque aparezca un enfermo, pero si no hay vector, no va a haber enfermedad y no va a haber ese brote explosivo de la enfermedad. Ahora, por ejemplo, tú mencionas muy bien, pues hemos estado trabajando en ello, pero por ejemplo en este momento también se menciona una cifra, alguien decía, hay 15,000 casos reportados de chikungunya. Es decir, pareciera que estamos perdiendo la batalla en algún sentido, pues no, porque a pesar de las medidas estas que tú mencionas, como que la comunidad tampoco ha respondido adecuadamente. También me imagino que estas campañas tienen que ser permanentes, Arturo, y sobre todo estacionarias, cuando entra el invierno, cuando se va el invierno. ¿Existe esa organización dando la campaña permanente educativa? Porque desafortunadamente sabemos que a los chapines todavía nos cuesta verdaderamente disciplinarnos en entrar en cumplimiento de ello. Pero, ¿quién tiene a su cargo la campaña educativa? Y si lo tiene a su cargo, ¿se logra el resultado? ¿Existen los medios para hacerla? ¿O es solo de repente en momentos cuando debía ser permanente? Realmente debería ser un esfuerzo de varios sectores. Y en campañas educativas, nosotros hemos tenido la experiencia en el país y fuera del país de promover campañas en conjunto con la iniciativa privada, por ejemplo. Y se ha demostrado que mientras a la gente se le está diciendo que tape sus toneles, que cepille sus pilas y elimine criaderos o todo lo que sea un criadero potencial, la enfermedad disminuye enormemente. ¿Tú te imaginas, Arturo, que todo el dinero que se gasta en las campañas electorales estuviera gastado en información para la gente? ¿Cuántos millones gastamos o se ven en las vallas que nos tienen aburridos, se oyen en los spots, cuando debería estar mejor invertido? Sí, tendríamos gente más sana, tendríamos menos brotes epidémicos y realmente la gente viviría mejor.
El otro aspecto muy puntual es, entonces hablaba de la iniciativa privada, pero también el gobierno tiene una responsabilidad muy puntual. Y dentro del gobierno hay diferentes actores, el sector salud, el sector educación, el sector medio ambiente. Yo me quiero referir al sector salud. El problema del sector salud es que los programas que deberían de trabajar en la prevención y promoción cada vez se han vuelto más débiles, con menos capacidad de respuesta y con menos capacidad técnica. Y capacidad financiera, probablemente. Por supuesto, totalmente. Capacidad financiera, porque desgraciadamente estos programas las autoridades no los ven como un gasto, cuando en realidad son una inversión. Estos programas son una inversión porque te van a prevenir grandes desastres. Yo te quiero comentar de que nosotros por años hemos estado alertando que el problema de dengue en el país, de un momento a otro, va a tomar dimensiones que van a ser incontrolables. Y lo seguimos diciendo, ¿verdad? Porque sigue siendo eso una realidad. Sigue siendo una realidad. El dengue le puede dar a las personas 4 veces en la vida, porque cada serotipo, el D1, D2, D3, D4, produce autoinmunidad. En la medida en que un paciente sufre de dengue, sus anticuerpos cada vez son mayores y la posibilidad de un dengue hemorrágico es mayor, número 1. Pero la otra parte más importante, cuando la población susceptible se va agotando, los casos disminuyen, sí, pero los casos que se presentan son más graves, con formas más graves que a la postre resultan mucho más caros resolverlos en el sistema de salud y obviamente representan muertes, que es lo que queremos evitar. Entonces, esto es un conjunto de acciones que deben de venir desde el nivel comunitario en los diferentes niveles. Desgraciadamente, como te decía, a nivel operativo se ha perdido mística de trabajo, el equipo no se renueva, entonces se sigue trabajando con equipo viejo, en desuso, que no nos va a tirar el producto de la forma que deseamos para matar el mosquito. Se usan productos realmente que no tienen los estándares de calidad que deseáramos y el personal es poco estimulado, no ha sido capacitado durante décadas, hay que decirlo, y mucho del personal que formó parte de lo que fue el antiguo SNEM y después División de Malaria se ha ido jubilando. Entonces ha habido una pérdida en la fuerza de trabajo. O sea que si es un problema, una bomba de tiempo, y este es un momento que debemos de ponerle una atención, pues porque a medida que vemos que cada invierno, que cada año la cosa va para peor. Aparte de eso, Arturo, hay otras patologías que también están ahí, han permanecido, algunas han mejorado. Por ejemplo, comentábamos contigo antes de entrar aquí a las cámaras el caso de la oncocercosis, que me gustaría que tú lo comentaras. Claro. La oncocercosis, al igual que la malaria, vamos a hablar un poco de malaria luego, es una enfermedad igualmente transmitida por un vector, que es el Simolidum mucratium. Esta enfermedad es una enfermedad totalmente silenciosa, porque introduce un parásito al organismo, la mosca. Ese parásito al final de la vida produce ceguera. Ese es el resultado final. Entonces, ¿tú te acuerdas en Yepocapa? En los años 70 había una gran cantidad de gente adulta ciega. Y eso era por el tema de la oncocercosis. Ahora, en la oncocercosis hay un ejemplo muy lindo a nivel internacional y cómo la fusión de fuerzas puede llevarnos a un resultado feliz. Merck Sharp and Dohme donó de por vida la ivermectina, que es el antiparasitario que se usa para matar a la larva. Es un larvicida. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Merck Sharp and Dohme donó de por vida la ivermectina, que es el antiparasitario que se usa para matar a la larva. Es un larvicida. Sin embargo, no se ha descubierto a la fecha un medicamento que mate al gusano adulto. Y el gusano adulto dura 10 años en el organismo.
Entonces se crearon campañas de medicación 2 veces al año y la gente la recibe durante 10 años. Y eso hizo que la enfermedad fuera eliminada de este país. Hoy día tenemos ya 3 años de vigilancia epidemiológica post-tratamiento con 0 casos, 0 moscas infectadas. Hay una vigilancia epidemiológica, hay una vigilancia entomológica que se hace. Luego viene un comité de expertos de OMS y ellos certifican la eliminación de la enfermedad. Colombia se nos adelantó hace unos 2 años, la certificó el presidente del país. Nosotros estamos ya en lista de espera y esto es uno de los grandes éxitos de la salud pública. Una enfermedad realmente que fue descubierta por el doctor Rodolfo Robles, que justo este año está cumpliendo 100 años de su descubrimiento. Bueno, pues es excelente saber que tenemos hallazgos positivos, pues porque lo que el doctor menciona yo creo que es de señalarlo y de conocerlo. Tenemos otras enfermedades, Arturo, pues tenemos tuberculosis todavía en Guatemala, tenemos el caso de la malaria, que entiendo yo que se ha hecho un esfuerzo grande en el caso de la malaria, ya por muchos años se han obtenido buenos resultados, pero aún todavía tenemos un poco de efecto de malaria. Si nos hablas un poquito de la malaria y de la tuberculosis. En el caso de la malaria es otro gran ejemplo de los hitos de la salud pública, porque aquí viene un organismo internacional, el Fondo de Lucha contra SIDA, Tuberculosis y Malaria, y enfoca su ayuda en 3 grandes pandemias, que es la malaria, la tuberculosis y VIH-Sida. Y en el caso de la malaria, que era una enfermedad prácticamente olvidada, que tuvo mucho énfasis en los años 50, 60 e inclusive hasta los 70, mucha ayuda del gobierno de Estados Unidos, pero el énfasis era la eliminación del zancudo. ¿Y cuándo íbamos a eliminar un zancudo? No se puede eliminar. Pero en los años 90, a raíz de una famosa reunión ministerial que hubo en Ámsterdam, se decide que el enfoque se cambia y se acerca el diagnóstico a la comunidad y se acerca el tratamiento. Entonces se habla de un diagnóstico oportuno y un tratamiento inmediato. Ese cambio de enfoque hace que la malaria empiece a disminuir en el mundo. Y luego viene el Fondo Mundial y le apuesta con varios millones de quetzales. Guatemala ha sido beneficiada ya con 2 proyectos muy importantes. Y aquí de 60,000 casos que teníamos a los inicios de los 90, ahora tenemos 3,000 y fracción de casos. Entonces ha sido un impacto en la enfermedad y en todo el mundo. Hoy día estamos hablando de la eliminación de la malaria en Mesoamérica. O sea, ya estamos viendo el problema y la solución fuera de nuestras fronteras. Y esto es apasionante y es realmente alentador, porque es cuando ya con otros países y otros socios empiezas a trabajar bajo un objetivo común. Yo creo que la malaria va a ser vamos a lograr ver la eliminación de la malaria en las Américas. Ya hay ejemplo en el mundo de algunos países que han eliminado la enfermedad. Y obviamente aquí lo que ha sucedido es la inversión financiera tan importante que el Fondo Mundial ha hecho, la estrategia de abordaje, ¿verdad? Y la voluntad política, que son elementos muy importantes. Si no existen, no podemos avanzar. Excelente. Ahora tú mencionabas hace un momento pues el hecho de la malaria, hablabas de la tuberculosis y hablabas del VIH. Y sabemos que hay una asociación muy fuerte entre tuberculosis y VIH y que en realidad ha habido hasta un repunte, no solamente acá en nuestra área, sino que también en Estados Unidos y en otros países. ¿Cómo estamos en relación a la tuberculosis? Porque también sé que hay programas que han ido por tiempo, pero como que ahora se han enfrentado con esta nueva reto de la unión entre VIH y TB. Sí, el bacilo de Koch todos lo llevamos en el organismo, por vacuna, que nos ponen la BCG desde que nacemos, o bien porque lo adquirimos en el medio ambiente. Y lo único que basta es que las defensas del organismo bajen o el individuo sea sometido a un estrés muy intenso para que el bacilo florezca y se desarrolle la enfermedad. Entonces yo he tenido en mi práctica pacientes de condición económica bien y con tuberculosis y sin VIH-Sida.
La asociación con el VIH-Sida es que el VIH-Sida es una enfermedad autoinmune, que realmente disminuye las defensas, y ahí es donde el bacilo de Koch aprovecha para resaltar y desarrollar la enfermedad. Esto hace que obviamente los pacientes con VIH desarrollen la tuberculosis en un grado más importante de lo que veíamos antes. Más rápido, sí, más agresivo. Rápido, más agresivo. Y también, desafortunadamente, estamos viendo formas de resistencia a los medicamentos multidrogos resistentes en tuberculosis. Y ahora ya hay categoría todavía arriba de multidrogos resistente, que ya son tratamientos muy caros, protocolos más difíciles de seguir, y obviamente que necesitan hospitalización y una vigilancia permanente del paciente. Esto encarece obviamente la estrategia y encarece la solución del problema. Sigue siendo una enfermedad tuberculosis de la gente pobre. Claro, aparentemente se niega, pero ahí está y está presente. Rápidamente, Arturo, tú mencionaste y hemos hablado varias veces de las Naciones Unidas participando, diferentes organizaciones. ¿Cómo está el apoyo internacional para toda esta enfermedad? Bueno, yo te quiero decir que el Fondo Mundial de Lucha contra SIDA y Tuberculosis es una institución que afortunadamente le ha apostado a Guatemala. Ha dado aparte de financiamiento constante, ha habido un acompañamiento de carácter técnico con un modelo de financiamiento nuevo, el nuevo modelo de financiamiento, que es un trabajo que se hace a través de desembolsos financieros por resultados y por objetivos bien claros. Esto hace que realmente la efectividad del dinero que se utilice tenga un resultado pues visible. Entonces yo te diría de que esto es realmente una gran bendición para el país. No, excelente, aunque a veces hemos visto que el Congreso no aprueba el convenio y que se retrasa, hemos visto pacientes con VIH saliendo a protestar, en fin, siempre un poquito la política metiéndose en el problema de la salud. Ya nos vamos acercando al final del programa, Arturo, desafortunadamente. Yo quisiera que tú nos dejaras unas últimas reflexiones e indicaciones a nuestra audiencia, volviendo al caso que empezamos con chikungunya, con dengue. ¿Qué dejarías tú de mensaje? Bueno, el mensaje principal quiero dejarle a la comunidad que participe en la solución de su problema. Realmente los problemas de salud son parte nuestra. El gobierno obviamente tenemos un derecho como ciudadanos a exigir salud, pero nosotros tenemos una participación muy activa y muy puntual. En el caso de las enfermedades transmitidas por vector, que es el tema que hoy es motivo de esta charla, merece una vital importancia porque son programas que se han ido debilitando en el país. Merecen ser fortalecidos, merecen inversión, merecen realmente una reingeniería en todo su estilo de trabajo y en todo su estilo de dar sus nuevos productos. Pues muchas gracias, Arturo. Es importante, obviamente, porque Guatemala es un pueblo de gente valiente, Arturo. Cuando nosotros hablamos de que en Guatemala 50% de los niños abajo de 5 años están desnutridos, cuando hablamos que el guatemalteco crece con desnutrición y hay mucha desnutrición crónica, yo creo que solo podemos admirar al guatemalteco, que en medio de una situación dura sale adelante, sobrevive, somos hombres de hierro, ese maíz es muy fuerte, pues no, pero imaginemos nosotros como ciudadanos, imaginemos como nación, qué tan diferente sería si tuviéramos un sistema de salud que verdaderamente garantizara al guatemalteco desde niño una protección para que pudiera crecer sano, para que pudiera crecer y desarrollarse. Arturo, te agradecemos mucho tu Muchísimas gracias. Compañía esta noche y toda la información que nos has compartido. A ustedes que nos han estado viendo, muchísimas gracias. Si tuvieran alguna duda al respecto de este tema y quisieran consultarle al doctor, por favor nos escriben a Actuando Positivo y nosotros con mucho gusto le hacemos llegar al doctor Sánchez. Muy buenas noches y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva.